¿Qué harías si la misma fe que te da esperanza se volviera contra ti? En la Edad Media, la Inquisición se erigió como un tribunal que marcó a muchos y definió una era oscura. Fue una época donde el miedo y el poder caminaron juntos y nadie estaba realmente seguro. Hoy, en la épica de la fe, exploraremos la historia misteriosa y cautivadora de la Inquisición, un tribunal que sembró temor en el corazón de Europa. Prepárate para conocer la historia de una fe que marcó a fuego y sombras el alma medieval. Para entender la Inquisición, debemos retroceder al siglo XII, una época de herejías que desafiaban la autoridad de la Iglesia. Grupos como los cátaros en el sur de Francia y los valdenses promovían creencias que se oponían a la doctrina oficial. La Iglesia, temiendo la expansión de estas ideas, decidió actuar. Fue el Papa Gregorio IX quien estableció la Inquisición como un tribunal eclesiástico oficial. En 1231, los inquisidores comenzaron a recorrer Europa, buscando a aquellos que practicaban creencias contrarias al cristianismo. Su misión era clara: proteger la fe a toda costa. Los inquisidores eran considerados los guardianes de la fe, pero su presencia inspiraba miedo. Hombres elegidos por su conocimiento teológico y su devoción, pero también por su capacidad de discernir y juzgar. Al llegar a una ciudad, anunciaban su presencia, y la población sabía que pronto comenzaría una investigación. Para los inquisidores, cualquier desviación era una amenaza. Aquellos que caían bajo sospecha podían enfrentar interrogatorios duros, donde se les pedía confesar o probar su lealtad a la fe cristiana. Pero, ¿hasta dónde llegaba este poder? Para la Inquisición, la confesión era la prueba suprema de arrepentimiento. Los métodos para obtenerla, sin embargo, han dejado una marca oscura en la historia. La tortura era usada para ayudar a los acusados a recordar sus pecados. Desde el potro hasta el tormento del agua, los acusados pasaban por pruebas inhumanas en busca de una confesión. Muchos confesaron, culpables o no, con tal de escapar del dolor. Estos juicios no solo eran temidos por los herejes, sino también por aquellos que simplemente podían ser acusados por sus vecinos. La sombra de la sospecha era una amenaza constante. Para aquellos declarados culpables, el veredicto final era temido: los autos de fe. En plazas públicas, las sentencias eran anunciadas y los condenados enfrentaban sus castigos ante la mirada de sus comunidades. Algunos eran sentenciados a la hoguera, otros a largas penitencias. Los autos de fe eran eventos ceremoniales que mostraban la supuesta justicia de la Inquisición, pero también la brutalidad del castigo. Para muchos, no había vuelta atrás. En 1478, los reyes católicos Fernando e Isabel establecieron la Inquisición española, con un enfoque especial en la persecución de judíos conversos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Esta Inquisición se convirtió en una de las más temidas y se expandió rápidamente por el territorio español y sus colonias. La Inquisición española, a diferencia de sus predecesoras, fue controlada por el Estado y se enfocó en mantener la pureza de la fe cristiana en los territorios españoles. Fue una época en la que cualquier diferencia cultural o religiosa podía ser motivo de sospecha. Con el tiempo, la Inquisición comenzó a perder su poder. El pensamiento humanista y la reforma protestante en el siglo XVI generaron cambios en Europa, y el poder de la Inquisición fue decayendo poco a poco. Finalmente, en el siglo XIX, la Inquisición fue oficialmente abolida en la mayoría de los países europeos. El legado de la Inquisición es controvertido y oscuro.
Fue un tiempo en el que la fe se usó como un arma y el miedo prevaleció sobre la compasión. Para algunos, fue una herramienta de justicia. Para otros, una sombra que persigue al cristianismo hasta nuestros días. La historia de la Inquisición nos recuerda los extremos a los que puede llegar la humanidad en nombre de la fe. En la épica de la fe, exploramos no solo los milagros y maravillas, sino también las sombras y los misterios que nos enseñan lecciones eternas. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte y compartir este video. Hay muchas historias de fe, y en cada una hay una verdad que debemos recordar. Acompáñanos en nuestro próximo viaje a lo profundo de la historia cristiana.